¿Te has preguntado alguna vez qué harías si encontraras a dos niños muriendo de frío en la noche más fría del invierno de Chicago? ¿Qué podría tener en común Michael Jordan, una de las mayores leyendas del baloncesto mundial, con un niño de 8 años que vive en un coche abandonado en la zona sur? Durante décadas, una historia permaneció oculta en los silenciosos pasillos del Hospital Northwestern Memorial. El encuentro que cambió para siempre la perspectiva de un ícono mundial fue sobre el verdadero significado del éxito. ¿Qué ocurrió realmente aquella terrible noche cuando un grito desesperado resonó en el aparcamiento del United Center? Señor, mi hermanita no respira. ¿Por qué un hombre que podría haber ido simplemente a su lujoso coche decidió detenerse y arriesgarlo todo para salvar a dos niños que el mundo había abandonado? Y como Tommy, un niño que aprendió a sobrevivir en las calles más peligrosas de Chicago y terminó convirtiéndose en la inspiración para la creación de un instituto que salvaría cientos de vidas. Prepárense para descubrir la verdadera historia detrás de la transformación de Michael Jordan. No es el atleta legendario que conocemos de las canchas, sino el hombre que, en una noche de invierno, decidió que algunas cosas son más importantes que los protocolos de seguridad y la fama mundial. El viento cortante de Chicago se colaba por las grietas del coche abandonado como cuchillas de hielo, haciendo crujir el metal oxidado bajo el peso del implacable invierno. Tommy, un niño de 8 años con el pelo castaño despeinado y ropa que antes era azul y ahora solo eran harapos sucios, dormía acurrucado en el asiento trasero, abrazado a su hermanita Emma, contra su delgado pecho. Su rostro, pálido como la nieve que empezaba a acumularse en el parabrisas agrietado, estaba cubierto por una tos seca que resonaba en el silencio de la noche. Llevaban 3 meses viviendo en ese Chevrolet abandonado en la zona sur, desde que perdieron a su madre en un accidente que les cambió la vida para siempre. Los asientos rotos del coche aún conservaban el dulce aroma del perfume barato que usaba su madre. Un cruel recordatorio que Tommy intentaba ignorar cada noche. Mamá siempre decía que tenía que cuidar de Emma pasara lo que pasara, porque un hermano mayor protege a su hermano menor. Le prometí que nunca dejaría que nada malo le pasara a mi hermanita, aunque me costara la vida. El pequeño cuerpo de Emma comenzó a temblar violentamente, sacando a Tommy de su sueño fragmentado, lleno de pesadillas sobre el día en que lo perdieron todo. Sus ojos marrones se abrieron de inmediato, sus instintos protectores eran más fuertes que el agotamiento extremo que sentía en los huesos de su frágil y desnutrida niña. Emma sufría terribles convulsiones, su carita de 4 años se contorsionaba en una expresión de dolor que le destrozaba el corazón a Tommy. Intentaba respirar desesperadamente, pero el aire gélido parecía incapaz de alcanzar sus pequeños pulmones y un sonido extraño y aterrador emanaba de su garganta. Con cada intento desesperado por respirar, Tommy sentía el pánico subirle por la garganta como un grito ahogado. Sus pequeñas manos magulladas temblaban mientras sostenía el cuerpo convulsionado de su hermana, intentando calentarla con el poco calor corporal que aún le quedaba. Emma, por favor, despierta y mira a tu hermano. No me hagas esto. Eres todo lo que tengo en el mundo, mi única familia. Mamá me dijo que te cuidara hasta que regresara. Y no te soltaré. Sin dudarlo ni un segundo, Tommy alzó a Emma en sus frágiles brazos, sintiendo su peso mucho más ligero de lo que debería ser para una niña de 4 años que debería estar jugando y correteando por la casa. Estaba tan fría como un trozo de hielo recién sacado del congelador, y su respiración se había vuelto aún más trabajosa, casi inexistente, como si la vida se le escapara a cada segundo. Con sus pies descalzos y magullados pisando el asfalto helado que le quemaba la piel como hierro al rojo vivo, Tommy echó a correr por las calles desiertas de la zona sur, cargando a su hermanita como si estuviera hecha del cristal más delicado y preciado del mundo. Las farolas parpadeaban tenuemente en la oscuridad de la noche, creando sombras inquietantes que danzaban a su alrededor como fantasmas burlones. Mientras corría de puerta en puerta, golpeaba con sus pequeños puños magullados cada entrada que encontraba. Su voz resonó por las calles vacías, un grito desesperado que atravesó el silencio de la noche como un cuchillo afilado. Por favor, que alguien tenga piedad de 2 niños y me ayude. Mi hermanita está muy enferma y necesita un médico ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. Es solo una bebé inocente que nunca hizo nada malo en este mundo. Por favor, no la dejes morir en mis brazos. La primera puerta que Tommy tocó con desesperación pertenecía a una pequeña casa con ventanas iluminadas desde dentro, donde apareció una mujer de mediana edad después de un largo rato con una bata floreada y pantuflas mullidas, visiblemente irritada por haber sido despertada en mitad de la noche. Sus ojos se abrieron de par en par, conmocionados y disgustados, al ver a los 2 niños sucios y harapientos en la puerta. Tommy,
con lágrimas congeladas corriéndole por el rostro delgado, y Emma, completamente inmóvil en sus brazos temblorosos. La expresión de la mujer pasó rápidamente de la sorpresa inicial al miedo y luego a la repulsión, y empezó a cerrar la puerta lentamente, evitando mirar directamente a los ojos suplicantes y desesperados de Tommy, que brillaban con lágrimas de desesperación. Colocó su pequeña rodilla en la rendija de la puerta, impidiendo que se cerrara del todo, y suplicó con todas las fuerzas que aún le quedaban en su voz ronca y rota, agotada por el frío y el llanto. Por favor, señora, se lo suplico en nombre de su bondad cristiana. Mi hermanita no puede respirar bien y está helada. Se está muriendo de frío y necesito ayuda urgente para llevarla al hospital más cercano. Les pido misericordia. Es solo una niña pequeña e inocente que nunca hizo nada malo en este mundo cruel. La mujer negó con la cabeza con fuerza, susurrando nerviosamente algo sobre no poder involucrarse en los problemas de la calle porque tenía que proteger a su propia familia. Y cerró la puerta de golpe con fuerza brutal, dejando a Tommy y Emma solos una vez más en el frío cortante e implacable de la noche invernal. El fuerte sonido de la cerradura al girar resonó como un disparo en el silencio sepulcral de la calle, y Tommy sintió que su pequeña alma se rompía un poco más, como si cada rechazo le arrancara un pedazo del corazón. Siguió corriendo por las calles heladas y resbaladizas, llamando a 5 puertas más, cada rechazo frío y cruel le dolía más profundamente el corazón, ya herido y sangrante. En una casa amarilla con un jardín bien cuidado y una cerca blanca, un anciano en pijama de rayas abrió apenas una rendija en la puerta. Observó a los niños durante unos largos segundos con desdén y murmuró con voz ronca que no podía ayudarlos porque no tenía teléfono y no quería problemas. Cerrando la puerta rápidamente, Tommy gritó a través de la madera cerrada. Su voz resonó por la calle vacía como el lamento de un alma en pena. ¿Por qué la gente no puede ver que solo somos niños indefensos que necesitan ayuda desesperadamente? Emma no eligió nacer pobre ni vivir en la calle sucia. Ella no merece morir solo porque nos tengan miedo o nos vean como basura humana. Cuando Tommy llegó a trompicones a la tienda que permanecía abierta las 24 horas, sus esperanzas se reavivaron como una pequeña y frágil llama que lucha contra el viento helado, sin extinguirse del todo. El dependiente, un hombre gordo con barba desaliñada y un delantal manchado de grasa, organizaba los productos en los estantes cuando vio por el escaparate la sombra de los 2 niños acercándose lentamente a la entrada iluminada. Tommy golpeó el grueso cristal con una fuerza desesperada, dejando marcas de sus pequeñas manos manchadas de sangre seca, mientras Emma permanecía completamente inmóvil y silenciosa en sus brazos, con la respiración cada vez más débil e irregular, casi imperceptible. El tendero se dirigió pesadamente a la puerta de cristal, pero en lugar de abrirla para ayudar a los niños, empezó a gritar a través del grueso cristal, haciendo gestos duros y amenazantes con sus manos regordetas para que se alejaran inmediatamente de su propiedad. Su voz era áspera y llena de irritación y desprecio. Mientras gritaba a través de la puerta de cristal, escupiendo palabras venenosas. Fuera de aquí ahora mismo, mocosos asquerosos. No quiero problemas aquí con mendigos asquerosos, y ustedes 2 son la personificación misma del problema andante. Busca un refugio público o cualquier lugar lejos de mi tienda, porque no dejaré que asustes a mis clientes con esa apariencia tan desagradable. Tommy apretó su rostro delgado y sucio contra el cristal frío, dejando una marca borrosa de lágrimas calientes y pura desesperación mientras sujetaba a la frágil Emma con un brazo tembloroso y golpeaba la puerta de cristal con el otro puño pequeño y magullado hasta que sangraba. Podía ver claramente la acogedora calidez dentro de la tienda iluminada, los estantes llenos de comida y las luces brillantes que creaban un ambiente que parecía pertenecer a un mundo completamente diferente e inalcanzable al suyo. Emma palidecía y enfriaba, sus pequeños labios adquiriendo un aterrador tono azulado que aceleró el corazón de Tommy con pánico absoluto y puro terror. Suplicó a través del grueso cristal, con la voz apagada, pero aún cargada de genuina desesperación y amor fraternal incondicional. Por favor, señor, le ruego su compasión humana. Solo necesito un abrigo viejo o algo abrigador para mi hermanita. Se está muriendo de frío en mis brazos y no tengo absolutamente nada con que taparla ni abrigarla. Juro por mi difunta madre que me iré inmediatamente después. Solo dame un trapo caliente para salvarle la vida. El dependiente hizo un gesto aún más brusco y violento de negativa total, amenazando con llamar a la policía inmediatamente si no se marchaban de la tienda en 10 segundos. Tommy sintió que sus piernas se doblaban por el agotamiento extremo y la creciente desesperación, pero continuó sosteniendo a Emma con todas las fuerzas que aún le quedaban en su frágil y desnutrido cuerpo. Miró por la ventana los estantes llenos de abrigos baratos,
mantas coloridas y ropa de abrigo que fácilmente podrían salvar la vida de su hermanita, pero que estaban completamente fuera de su alcance debido a su miserable condición social. La cruel injusticia de la situación golpeó a Tommy como un puñetazo brutal en su estómago vacío, haciéndole comprender con amargura que en el frío mundo de los adultos ricos, 2 niños de la calle abandonados valían infinitamente menos que las insignificantes ganancias de una sucia tienda de conveniencia. Murmuró palabras amargas mientras se alejaba de la ventana, cargando con el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. ¿Cómo puede haber tantas cosas cálidas y cómodas aquí? Y mi inocente hermanita se muere de frío afuera como un animal abandonado. Si yo fuera un adulto bien vestido y con dinero en el bolsillo, él abriría la puerta enseguida y me ofrecería té caliente. Cuando Tommy finalmente salió de la tienda, con pasos vacilantes, cargando a Emma, quien ahora estaba completamente silenciosa y aterradoramente quieta. La nieve empezó a caer del cielo oscuro y amenazante como lágrimas congeladas de ángeles que lloraban por la injusticia del mundo. Cada copo de hielo que rozaba delicadamente el pálido rostro de Emma parecía absorber un poco más de la preciosa vida que le quedaba. Y Tommy se dio cuenta, con horror absoluto y pánico absoluto, de que su hermanita había dejado de convulsionar por completo. Estaba demasiado quieta, demasiado silenciosa, demasiado fría. Y cuando él apretó con desesperación la oreja contra su pequeño y frágil pecho, apenas podía oír los débiles e irregulares latidos de su corazón, que luchaba por seguir latiendo. El pánico se apoderó de Tommy de una forma devastadora que nunca antes había experimentado en sus 8 años de dura vida. Una terrible sensación de perder para siempre a la única persona que quedaba de su familia rota. Su voz se alzó en un grito desesperado que resonó por las calles vacías de la noche. Emma, mi querida hermanita, por favor, no me dejes completamente solo en este mundo terrible y cruel. Eres mi hermana de corazón, mi única responsabilidad sagrada, mi única razón para seguir viviendo y luchando. Mamá me dijo antes de irse que tenía que cuidarte con mi propia vida, y no podía fallar en esta misión ahora. La nieve caía cada vez con más intensidad del cielo negro, cubriendo rápidamente el cabello oscuro y despeinado de Tommy y creando una manta blanca y helada sobre el pequeño cuerpo inmóvil de Emma, que parecía una muñeca de porcelana rota. En el fondo de su corazón desesperado, Tommy sabía que necesitaba ayuda médica urgentemente, o perdería a su querida hermanita para siempre. En aquella cruel y despiadada noche de invierno en Chicago, contempló las calles desiertas y hostiles que lo rodeaban, sintiéndose más pequeño, más perdido y más solo que nunca en su corta vida, pero decidido a no rendirse mientras aún quedara un rayo de esperanza en su corazón. Emma permanecía completamente inmóvil y fría en sus brazos temblorosos, como una preciosa muñeca de porcelana rota por manos crueles. Y Tommy tuvo que luchar con todas sus fuerzas contra el terrible y devastador pensamiento de que quizá ya era demasiado tarde para salvar la vida de la persona más importante del mundo. Para él, sus palabras eran como una plegaria desesperada dirigida al cielo oscuro. No, no aceptaré que mi hermanita muera así, abandonada y rechazada por todos. Debe haber al menos una persona en toda esta ciudad con un corazón tan grande y generoso como para ayudar a 2 niños inocentes. Emma, mi princesita. Prometo solemnemente que encontraré a alguien que nos ayude, aunque tenga que tocar todas las puertas de Chicago y rogar de rodillas hasta que me sangren las rodillas. Con Emma completamente inmóvil en sus brazos y la nieve cayendo cada vez con más fuerza, Tommy empezó a correr desesperado por las conocidas calles del Southside, resbalando con los pies descalzos sobre el asfalto helado mientras buscaba desesperadamente el hospital más cercano. Conocía cada callejón, cada esquina, cada atajo de estas calles donde había aprendido a sobrevivir durante los últimos 3 meses, y su mente trabajaba a toda velocidad para recordar la ruta más rápida a urgencias. Emma colgaba inerte en sus brazos, con su carita pálida cubierta de copos de nieve que se derretían al rozar su piel fría, y Tommy sentía que se enfriaba y pesaba más, como si la vida se le escapara a cada segundo. Sus lágrimas se mezclaban con la nieve mientras corría, creando regueros helados en sus delgadas mejillas, y su aliento salía en nubes de vapor. La recepcionista Sandra miró a Tommy y a Emma con una expresión de disgusto e irritación, como si viera otro problema incómodo en una noche ya difícil, y suspiró profundamente antes de responder con una voz monótona y sin rastro de compasión. Ni siquiera se levantó de la silla ni intentó examinar a Emma más de cerca, limitándose a mirar a los 2 niños por encima de sus gruesas gafas con evidente desprecio. Sus palabras salieron frías y burocráticas, como si recitara un guión memorizado que había usado cientos de veces para desestimar casos similares.
Tommy se sintió entristecido al darse cuenta de que ella los veía exactamente como todos los demás aquella terrible noche. Un problema que había que descartar, en lugar de seres humanos que necesitaban ayuda desesperadamente. Mira, chico, no puedo hacer nada por ti sin documentos oficiales ni un tutor adulto presente. Claramente eres un caso más, y tenemos protocolos estrictos que deben seguirse antes de autorizar cualquier atención médica. Tommy sintió que el mundo se le derrumbaba al oír esas palabras frías y burocráticas, y con desesperación colocó a Emma en el mostrador para que la recepcionista pudiera ver claramente su estado crítico. Emma estaba completamente inmóvil. Su piel había adquirido una palidez aterradora que hacía que sus venas azules resaltaran como delicados dibujos, y sus labios estaban casi morados por el frío. Tommy empezó a hablar rápidamente, con las palabras entrecortadas por la desesperación, intentando que la mujer comprendiera la gravedad de la situación y la urgente necesidad médica que representaba Emma. Hizo un gesto con sus pequeñas y temblorosas manos, señalando los síntomas visibles de su hermana, rogando que alguien con conocimientos médicos al menos la examinara antes de tomar decisiones burocráticas. Por favor, señora Sandra, solo mírela. Estaba teniendo convulsiones terribles y ahora ni siquiera puede respirar bien. ¿Ves cómo está azul y fría? No me importan los papeles ni los protocolos. Necesita un médico ya, antes de que sea demasiado tarde. Es solo una niña pequeña e inocente que no tiene la culpa de estar en esta situación. La recepcionista Sandra ni siquiera se molestó en mirarla bien, con la vista fija en la pantalla como si los niños fueran invisibles o irrelevantes para su rutina de trabajo. Continuó escribiendo mecánicamente, ignorando por completo las súplicas desesperadas de Tommy y el evidente estado crítico de Emma justo delante de ella. Otros miembros del personal del hospital pasaban regularmente por el mostrador, pero ninguno se detuvo a cuestionar la situación ni a ofrecer ayuda. Todos, aparentemente, aceptaban automáticamente que los dos niños sucios no merecían atención médica. Tommy empezó a golpear suavemente el mostrador con el puño, intentando llamar la atención de cualquiera que tuviera un ápice de compasión humana e integridad médica profesional. Escuchen lo que digo, por favor. No te pido un favor. Te pido que hagas tu trabajo, que es salvar vidas. Mi hermana podría estar muriendo mientras tú escribes cosas que no son más importantes que la vida de un niño. Finalmente, la recepcionista Sandra levantó la vista del ordenador con una expresión de extrema irritación, como si Tommy fuera una mosca molesta que interfería con su importante trabajo, y habló en un tono aún más frío y cortante que antes. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio, y clavó sus pequeños y duros ojos en los de Tommy con una mirada que mezclaba desdén, agotamiento y una absoluta falta de empatía humana. Sus palabras eran pronunciadas despacio y con énfasis, como si le hablara a alguien mentalmente incapaz de comprender instrucciones sencillas, y Tommy podía sentir la fría crueldad tras cada sílaba que salía de su boca. El rechazo era evidente en cada palabra que pronunciaba, y Tommy se dio cuenta con horror de que ya había decidido que no la ayudaría, dijera o hiciera lo que dijera. Ya te expliqué las reglas, testarudo, y no cambiarán solo porque estés armando un escándalo aquí en mi escritorio. Sin documentos, sin tutor adulto, sin domicilio fijo. No hay absolutamente nada que podamos hacer por ustedes dos. Esas son las normas del hospital y del gobierno, y no tengo autoridad para romperlas por dos menores de la calle. En ese momento, un guardia de seguridad alto y corpulento apareció junto al mostrador, claramente llamado por la recepcionista para encargarse de lo que ella consideraba una alteración del orden del hospital. El hombre vestía un uniforme oscuro con placas de seguridad y tenía una expresión severa e intimidante que ponía a Tommy aún más nervioso y desesperado. Miró a los dos niños con una mezcla de lástima e irritación profesional, como alguien acostumbrado a lidiar con casos similares y que ya sabía exactamente cómo se resolvería la situación. Tommy miró al guardia de seguridad con los últimos resquicios de esperanza que aún le quedaban en el corazón roto, rogando en silencio que fuera diferente de todos los demás que habían rechazado su petición de ayuda aquella terrible noche. Señor, por favor, ¿puede ayudar a mi hermanita? Necesita un médico, y esta gente no nos ayudará por el papeleo. Debe tener hijos y saber lo que es amar a un niño. Le ruego que nos ayude. El guardia de seguridad suspiró profundamente y le habló a Tommy con un tono que intentaba ser amable, pero con la firmeza profesional necesaria para hacer cumplir las normas del hospital sin causar más drama ni disturbios. Se inclinó ligeramente para estar a la altura de Tommy e intentó humanizar la interacción que estaba a punto de terminar con otro rechazo. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas para sonar razonables y serviciales,
pero Tommy percibió que tras la fachada de amabilidad se escondía la misma determinación inflexible de todos los demás adultos que se habían negado a ayudar. El hombre señaló vagamente hacia la salida, indicando claramente que la conversación había terminado y que los niños tendrían que buscar ayuda en otro lugar. Mira, chico, entiendo que lo estés pasando mal, pero este hospital tiene normas muy claras, que existen por buenas razones legales y administrativas. Lo que te sugiero es que busques un albergue público para menores abandonados donde recibas la atención adecuada y puedas acceder a atención médica por los canales adecuados. Ahora necesito pedirte que te vayas en silencio porque estás molestando a otros pacientes que también necesitan atención. Tommy volvió a levantar a Emma en brazos, sintiendo que estaba aún más fría e inmóvil que antes, y comenzó a caminar lentamente hacia la salida del hospital, escoltado de cerca por el guardia de seguridad que quería asegurarse de que realmente salieran del edificio. Cada paso hacia las puertas automáticas se sentía como un paso hacia la muerte de Emma, y Tommy sentía como si llevara encima no solo a su hermana, sino también el peso aplastante de un sistema que había fallado por completo a dos niños que necesitaban ayuda urgentemente. Las brillantes luces y el acogedor calor del hospital quedaron atrás, reemplazados una vez más por el frío cortante y la oscuridad amenazante de la noche de Chicago. Cuando las puertas automáticas se cerraron tras ellos con un ruido final y definitivo, Tommy sintió como si la última puerta de la esperanza también se hubiera cerrado para siempre. ¿Cómo puede un lugar que se supone salva vidas negarse a ayudar a un niño que se está muriendo? ¿Cómo puede haber reglas más importantes que la vida de mi inocente hermanita? En el gélido estacionamiento del hospital, bajo la luz amarilla de las farolas que creaban círculos de claridad en la nieve que caía sin parar, Tommy se detuvo bruscamente al darse cuenta de algo terrible y desesperado. Emma ya no respiraba. Apretó la oreja con desesperación contra su pequeño pecho, pero no oía ni sentía ninguna señal de respiración ni latidos. Sus ojos se abrieron de par en par, presa del pánico y el terror absolutos, y empezó a sacudir a Emma con suavidad, y luego con más fuerza, intentando que reaccionara de cualquier manera. El frío del estacionamiento parecía aún más intenso ahora, como si la muerte misma se acercara a reclamar a su hermanita justo frente al hospital que se había negado a salvarla. Emma, mi querida hermanita, respira por tu hermano. No me dejes solo ahora. No después de todo lo que hemos pasado juntos. Por favor, Dios, si de verdad existes, no dejes que mi hermanita muera aquí, en este frío estacionamiento, como un animal abandonado. Tras descubrir que Emma había dejado de respirar en el gélido estacionamiento del hospital, Tommy entró en pánico y empezó a correr como un loco por las calles de Chicago, cargando el cuerpo aparentemente sin vida de su hermanita en sus brazos temblorosos. Ya no sabía a dónde ir ni qué hacer, pero un instinto desesperado lo impulsó a correr hacia el centro de la ciudad, donde las luces eran más brillantes y había más movimiento de gente incluso a esas horas de la noche. Las lágrimas se le congelaron en la cara mientras corría, creando pequeños cristales de hielo que reflejaban las farolas. Y con cada paso, sentía a Emma cada vez más rígida y fría en sus pequeños y cansados brazos. El viento cortante de la noche invernal le azotaba el rostro delgado, pero apenas sentía el frío físico, pues el dolor emocional de perder a su única familia era mucho más intenso que cualquier malestar físico que pudiera experimentar. Tras correr por calles que conocía de memoria, Tommy se encontró cerca del United Center, donde una multitud elegantemente vestida salía de algún sofisticado evento benéfico. Por favor, Dios, si aún hay esperanza para mi hermanita, envíame un ángel ahora. No puedo dejar que muera así. No puedo romper la promesa sagrada que le hice a nuestra madre. El United Center estaba iluminado como un palacio dorado en la oscuridad de la fría noche. Sus brillantes luces se reflejaban magníficamente en la nieve que seguía cayendo en grandes y pesados copos, creando una escena casi mágica que contrastaba brutalmente con la desesperación absoluta que Tommy sentía en su corazón roto. Docenas de autos lujosos de marcas caras estaban aparcados ordenadamente en el área VIP, con conductores uniformados y bien vestidos esperando pacientemente junto a los vehículos, mientras personas ricamente vestidas, con abrigos de piel y brillantes joyas, caminaban elegantemente hacia sus autos, charlando animadamente sobre el evento benéfico que acababa de terminar con éxito. Tommy corrió desesperado hacia esta multitud de personas aparentemente importantes e influyentes, pensando que quizás alguien con tanto dinero, poder y conexiones sociales podría ayudarlo de una manera que la gente común no podía o no quería. Gritó desesperado mientras se acercaba a la elegante multitud, apretando a Emma contra su delgado pecho e intentando llamar la atención de cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar su urgente súplica de ayuda médica inmediata.
La gente bien vestida lo miró con una evidente mezcla de sorpresa, incomodidad e incluso repulsión, visiblemente conmocionada y perturbada por la repentina aparición de un niño sucio, harapiento y desesperado que cargaba a otro niño aparentemente inconsciente o muerto. Que alguien me ayude, por favor. Mi hermanita no respira y necesita un médico urgentemente. Son personas importantes y poderosas. Deben conocer a un médico que pueda salvarla de la muerte. Fue en ese momento de desesperación total y pánico absoluto que Tommy vio una figura inconfundible y familiar caminando orgullosa hacia un lujoso y reluciente auto negro, cuidadosamente rodeado por dos hombres grandes e intimidantes con trajes oscuros que, sin duda, eran guardaespaldas profesionales y bien entrenados. Incluso a sus 62 años y con el pelo canoso, la imponente postura atlética, la altura característica y el porte majestuoso de Michael Jordan eran absolutamente inconfundibles para cualquiera que hubiera crecido en Chicago. Y Tommy lo reconoció de inmediato entre los innumerables carteles gigantes, vallas publicitarias coloridas y anuncios de televisión repartidos por toda la ciudad, donde Jordan aún era tratado como una leyenda viviente, un héroe local y un símbolo de esperanza para niños pobres como él. El pequeño corazón de Tommy latía con fuerza con una mezcla explosiva de esperanza desesperada, profunda admiración desesperada y reconocimiento instantáneo, pues sabía que tenía ante sus ojos a alguien que no solo tenía todo el poder, la influencia y los recursos financieros necesarios para ayudarlo, sino que también compartía sus humildes y sufridos orígenes en la zona sur de Chicago. Jordan llevaba un elegante y caro smoking negro que brillaba bajo las luces del estacionamiento y parecía visiblemente cansado después del evento benéfico que había durado varias horas. Pero había algo en su expresión facial y sus ojos que sugería que aún mantenía una profunda conexión emocional con sus orígenes pobres y difíciles, incluso después de décadas de fama mundial, fortuna incalculable y éxito extraordinario. Tommy respiró hondo, reunió todo el coraje que aún le quedaba en su pequeño y frágil cuerpo y gritó con toda la fuerza que aún le quedaba en sus pulmones débiles y cansados. Sr. Michael Jordan, ¿puedes ayudarme, por favor? Sé quién eres y sé que entiendes lo que es crecer pobre y abandonado en Chicago. Michael Jordan se detuvo en seco al oír su nombre completo gritado por la voz desesperada y cargada de emoción de un niño, y se giró lentamente para ver de dónde provenía esa súplica urgente y desgarradora, que cortaba la elegante y sofisticada charla posterior al evento como un cuchillo afilado cortando delicada seda. Sus ojos expertos y observadores se fijaron de inmediato en Tommy, que corría hacia él, cargando a Emma en brazos como si estuviera hecha del cristal más frágil y preciado del mundo. Durante un largo y tenso instante, Jordan permaneció completamente inmóvil y en silencio, como si procesara mentalmente y tratara de comprender la escena surrealista y dramática que se desarrollaba ante él como una película a cámara lenta. Sus dos guardaespaldas profesionales, hombres corpulentos y musculosos con años de experiencia protegiendo a celebridades y personalidades importantes, se colocaron de inmediato estratégicamente entre él y Tommy, siguiendo automáticamente el estricto y bien establecido protocolo de seguridad para proteger a una figura de tal magnitud e importancia de cualquier aproximación no autorizada, imprevista o potencialmente peligrosa. Pero Jordan levantó la mano derecha en un gesto sutil pero firme que hizo que los guardaespaldas dudaran y reconsideraran sus acciones. Porque había algo en la conmovedora escena que despertó en Jordan recuerdos profundos y dolorosos. Recuerdos vívidos de su propia infancia extremadamente difícil en la zona sur, cuando él y sus hermanos a menudo dependían por completo de la bondad, la generosidad y la compasión de desconocidos para sobrevivir a los periodos más duros, fríos y desesperados de sus vidas. Ese niño desesperado me recuerda exactamente a mí mismo cuando tenía su edad y necesitaba desesperadamente que alguien con poder creyera en mí. Hay algo en su terrible situación que me conmueve profundamente de una forma inesperada. Los guardaespaldas de Jordan, dos hombres corpulentos, intimidantes y altamente entrenados, con impecables trajes negros y pequeños auriculares conectados a sofisticados sistemas de comunicación, se movieron de inmediato con precisión militar para interceptar a Tommy antes de que se acercara demasiado a su cliente protegido, siguiendo rigurosamente los extensos y detallados protocolos de seguridad cuidadosamente establecidos para mantener a Jordan seguro y protegido en todas sus apariciones públicas, eventos sociales y compromisos profesionales. El guardaespaldas más cercano, un hombre calvo y musculoso con una cicatriz visible en la barbilla que sugería experiencia en situaciones peligrosas, extendió su fuerte brazo en una clara barrera física y habló con voz firme, autoritaria y profesional, intentando que Tommy detuviera su desesperada aproximación sin tener que usar la fuerza física contra un niño pequeño claramente en estado de pánico total.
Tommy, sin embargo, estaba tan desesperado y decidido que ignoró por completo la intimidante presencia física de los guardaespaldas y continuó corriendo hacia Jordan con una determinación férrea que sorprendió a todos los presentes, gritando a gritos sobre el estado crítico de Emma y pidiendo ayuda con una intensidad emocional tan intensa que hizo que varias otras personas elegantes interrumpieran sus conversaciones para observar con curiosidad y preocupación la dramática escena que se desarrollaba ante sus ojos como un espectáculo teatral improvisado. Jordan observó atentamente la determinación férrea y desesperada de Tommy y reconoció en ella exactamente el mismo tipo de fuego interior, pasión ardiente y absoluta negativa a rendirse que lo había impulsado a superar todos los obstáculos aparentemente imposibles de su extraordinaria vida, desde las canchas de baloncesto improvisadas y mal mantenidas del lado sur hasta los escenarios deportivos más importantes, prestigiosos y televisados del mundo. Señor, por favor, retroceda inmediatamente y mantenga una distancia prudencial del señor Jordania. Por razones de seguridad personal, este es un protocolo estándar obligatorio, y necesitamos su cooperación total e inmediata. Tommy ignoró por completo la firme y autoritaria advertencia del guardia de seguridad y siguió corriendo con todas sus fuerzas, moviendo sus piernas pequeñas, delgadas y cansadas lo más rápido posible, mientras sujetaba a Emma con sumo cuidado para no lastimarla aún más, si es que eso era físicamente posible, considerando su aparente estado crítico. Cuando finalmente se acercó lo suficiente para que Jordan lo viera claramente bajo las brillantes luces del estacionamiento y observara de cerca su expresión facial, Tommy se detuvo abruptamente y miró directamente a los experimentados y famosos ojos de Michael Jordan, ignorando por completo a los intimidantes guardias de seguridad que se posicionaron amenazadoramente a su alrededor como torres humanas. Sus palabras salieron en un grito desesperado y emotivo que atravesó todas las barreras sociales, protocolos de seguridad y diferencias de clase como una espada afilada llena de pura sinceridad, urgencia genuina y desesperación absoluta que instantáneamente le recordó a Jordan los momentos más duros, solitarios y desesperados de su propia infancia pobre y problemática. La nieve seguía cayendo con fuerza alrededor de todos ellos, creando una atmósfera casi cinematográfica y surrealista para este encuentro completamente improbable entre una leyenda mundial del deporte y dos niños abandonados y desesperados que representaban exactamente el tipo de situación que Jordan pensó que había dejado atrás después de décadas de éxito. Señor, mi hermanita no respira. Sé que usted creció en la pobreza en el Saucide como yo, y sé que entiende perfectamente lo que es no tener a nadie que lo ayude cuando más lo necesita. Mi hermanita Emma se está muriendo, y el hospital se negó fríamente a atenderla porque somos niños de la calle sin papeles. Eres la única persona en todo Chicago con el verdadero poder para salvarla. Te imploro desesperadamente tu compasión humana. Michael Jordan sintió una poderosa y abrumadora oleada de emociones contradictorias y conflictivas recorrer todo su cuerpo al escuchar las desgarradoras palabras de Tommy y ver con sus propios ojos el estado, obviamente crítico y alarmante, de Emma en los pequeños y temblorosos brazos del desesperado niño. Por un lado, sus instintos naturales de supervivencia, su cuidado personal y los estrictos protocolos de seguridad que regían por completo su vida pública y sus apariciones sociales le indicaban claramente que debía mantener una distancia prudencial ante situaciones potencialmente complicadas, controvertidas o legalmente problemáticas como la que se desarrollaba ante él. Pero, por otro lado, su profunda conciencia moral, sus valores humanos fundamentales y sus vívidos y dolorosos recuerdos de una infancia extremadamente pobre en la zona sur le gritaban con fuerza y claridad que debía hacer algo concreto e inmediato para ayudar a estos dos niños que se encontraban en claro peligro de muerte. Jordan podía ver fácilmente que Emma se encontraba en un estado crítico y potencialmente fatal. Su piel, pequeña y delicada, había adquirido una aterradora y antinatural coloración azulada, indicando una grave falta de oxígeno. Estaba completamente inmóvil y silenciosa, sin señales visibles de vida, respiración y movimiento que indicaran que aún había esperanza de salvarla. El delgado rostro de Tommy estaba claramente marcado por lágrimas congeladas, pura desesperación y una férrea determinación que Jordan recordaba perfectamente haber visto en el espejo durante los momentos más duros y desesperados de su propia infancia, cuando él y su familia luchaban a diario por sobrevivir a la pobreza extrema, la violencia de las peligrosas calles de Chicago y la absoluta falta de oportunidades que caracterizaba la vida en el gueto. Este valiente niño está pasando por la misma desesperación absoluta que yo pasé cuando era un niño sin ningún lugar a donde correr ni nadie a quien recurrir. ¿Cómo puedo, conscientemente, darles la espalda a dos niños que están pasando por el mismo infierno que yo?
Los experimentados guardias de seguridad de Jordan estaban claramente incómodos y preocupados por la situación que se estaba desarrollando, ya que sus instrucciones profesionales eran claras e inequívocas: mantener a Jordan completamente alejado de cualquier situación que pudiera comprometer su seguridad personal, su imagen pública cuidadosamente forjada o su reputación profesional, forjada durante décadas de arduo trabajo. Pero también podían ver con claridad que su jefe y persona protegida estaba profunda y visiblemente afectado por la conmovedora y dramática escena que se desarrollaba ante todos ellos. Como en un drama real, el jefe de seguridad, un veterano con más de 20 años de sólida experiencia protegiendo a celebridades importantes, políticos influyentes y figuras públicas de alto perfil, se acercó a Jordan con cuidado y discreción y le susurró al oído, intentando recordarle diplomáticamente los importantes riesgos y las posibles consecuencias de involucrarse en una situación tan compleja, emotiva y potencialmente controvertida como la que estaba ocurriendo. Mencionó cuidadosamente la posibilidad real de trampas elaboradas, estafas sofisticadas o incluso situaciones que podrían ser fácilmente malinterpretadas por los medios sensacionalistas y luego fueran descubiertas por reporteros o fotógrafos oportunistas. Pero Jordan parecía estar en un mundo completamente diferente, totalmente absorto y emocionalmente involucrado por la desgarradora imagen de Tommy abrazando a Emma y por el torrente de dolorosos recuerdos de su propia lucha desesperada por escapar de la pobreza. El señor Jordan: debemos considerar con mucho cuidado los importantes riesgos de seguridad e imagen que implica esta complicada situación. Quizás sea mejor que vayamos directamente al coche y dejemos que las autoridades competentes se encarguen de esto. Jordan miró profunda e intensamente los ojos brillantes y desesperados de Tommy y vio reflejado en ellos todo el dolor indescriptible, la desesperación absoluta, la determinación férrea y el amor fraternal incondicional que él mismo había sentido de niño y que aún guardaba en lo más profundo de su corazón. En ese momento crucial y decisivo, tomó una decisión valiente que no solo cambiaría drásticamente la vida de sus dos hijos, sino que también transformaría radicalmente su perspectiva sobre lo que realmente importaba en la vida y cuál era su verdadera responsabilidad con su comunidad de origen. Con un gesto decidido, apartó con suavidad pero firmeza a los preocupados guardias de seguridad y avanzó con determinación hacia Tommy, ignorando por completo todos los protocolos de seguridad establecidos, todas las posibles consecuencias de su espontáneo acto de compasión humana y todas las advertencias que le susurraban sobre los riesgos de involucrarse. Cuando Jordan se inclinó cuidadosamente para examinar a Emma más de cerca y evaluar personalmente la gravedad de la situación, comprendió de inmediato que era infinitamente más grave y urgente que cualquier problema imaginable de relaciones públicas, seguridad personal o imagen profesional que pudiera surgir de su intervención directa. Emma estaba completamente cianótica. Su delicada piel había adquirido una aterradora coloración gris azulada que indicaba claramente una grave y prolongada falta de oxígeno. Y cuando Jordan colocó delicada y cuidadosamente sus dedos expertos sobre su pequeño y frágil cuello para comprobar si tenía pulso, su famoso rostro palideció visiblemente ante lo que descubrió, o más precisamente, ante lo que no pudo encontrar. Dios mío. Este precioso niño no tiene pulso detectable y no respira en absoluto. Tommy, mi valiente niño. ¿Cuánto tiempo exactamente lleva en este estado crítico? Necesitamos actuar de inmediato y con la máxima urgencia antes de que sea demasiado tarde para salvarla de la muerte. Jordan miró profunda e intensamente los ojos brillantes y desesperados de Tommy y vio reflejados en ellos todo el dolor indescriptible, la desesperación absoluta, la determinación férrea y el amor fraternal incondicional que él mismo había sentido de niño y que aún guardaba en lo más profundo de su corazón. En ese momento crucial y decisivo, tomó una decisión valiente que no solo cambiaría drásticamente la vida de los dos niños, sino que también transformaría fundamentalmente su propia perspectiva sobre lo que realmente importaba en la vida y cuál era su verdadera responsabilidad con su comunidad de origen. Con un gesto decidido, apartó con suavidad pero firmeza a los preocupados guardias de seguridad y dio un paso decidido hacia Tommy, ignorando por completo todos los protocolos de seguridad establecidos, las posibles consecuencias de su espontáneo acto de compasión humana y todas las advertencias que le susurraban sobre los riesgos de involucrarse. Cuando Jordan se inclinó cuidadosamente para examinar a Emma más de cerca y evaluar personalmente la gravedad de la situación, comprendió de inmediato que era infinitamente más grave y urgente que cualquier problema imaginable de relaciones públicas, personal, de seguridad o de imagen profesional que pudiera surgir de su intervención directa. Emma estaba completamente cianótica. Su delicada piel había adquirido una aterradora coloración gris azulada que indicaba claramente una grave y prolongada falta de oxígeno.
Y cuando Jordan colocó delicada y cuidadosamente sus dedos expertos sobre su pequeño y frágil cuello para comprobar si tenía pulso, su famoso rostro palideció visiblemente ante lo que descubrió, o más precisamente, ante lo que no pudo encontrar. Dios mío. Esta preciosa niña no tiene pulso detectable y no respira en absoluto. Tommy, mi valiente niño. ¿Cuánto tiempo exactamente lleva en este estado crítico? Necesitamos actuar de inmediato y con la máxima urgencia antes de que sea demasiado tarde para salvarla de la muerte. En cuanto Michael Jordan confirmó que Emma no tenía pulso ni respiraba, sacó inmediatamente su celular del bolsillo interior de su smoking y comenzó a hacer llamadas urgentes, usando toda su influencia y contactos para movilizar al mejor equipo médico de Chicago. En cuestión de minutos, su voz era firme y autoritaria cuando habló con el director del Hospital Northwestern Memorial, uno de los hospitales privados más prestigiosos de la ciudad, exigiendo el envío inmediato de una ambulancia privada equipada con el mejor equipo de emergencias al United Center. Jordan abrazó a Emma mientras hablaba por teléfono, sintiendo el peso aterrador de una vida que pendía de un hilo. Y Tommy permaneció a su lado, temblando no solo de frío, sino de pánico absoluto al ver a su hermanita en tan grave estado. El frío viento de Chicago soplaba a su alrededor, pero Jordan estaba completamente concentrado en salvar la vida de la niña, ignorando por completo el frío, la nieve y las miradas curiosas de la gente que aún permanecía en el estacionamiento del United Center. Doctor Harrison, soy Michael Jordan y necesito que envíes tu mejor ambulancia con un equipo completo de reanimación al United Center. Ahora mismo. Tenemos a una niña de 4 años en paro cardiorrespiratorio y cada segundo cuenta para salvarle la vida. La ambulancia privada llegó en menos de 10 minutos con sirenas a todo volumen y luces rojas y azules que atravesaban la oscuridad de la noche como rayos de esperanza desesperada. 2 paramédicos altamente capacitados salieron del vehículo con equipo médico sofisticado, incluyendo un desfibrilador portátil, cilindros de oxígeno y una camilla especial para niños. Tommy observó conmocionado cómo los profesionales tomaron el control de la situación de inmediato. Colocaron a Emma en la camilla e iniciaron la reanimación cardiopulmonar con movimientos precisos y coordinados que demostraban años de experiencia en situaciones de vida o muerte. Jordan mantuvo su mano protectora sobre el hombro de Tommy, ofreciéndole el único consuelo posible mientras los paramédicos trabajaban arduamente para intentar devolverle la vida a Emma. El equipo electrónico emitía sonidos agudos y pitidos constantes, indicando la gravedad crítica de la situación, mientras uno de los paramédicos preparaba una inyección de adrenalina directamente en el pequeño corazón de Emma. Tommy, mi valiente muchacho. Estos son los mejores médicos de Chicago y harán todo lo humanamente posible para salvar a tu hermanita. Has sido increíblemente valiente esta noche, y Emma luchará por volver contigo. Durante el frenético viaje al Hospital Northwestern Memorial, con la ambulancia abriéndose paso a toda velocidad entre el tráfico matutino, Jordan se sentó junto a Tommy en el estrecho banco mientras los paramédicos continuaban con los procedimientos de reanimación en Emma con desesperada intensidad. El interior de la ambulancia estaba repleto de equipo médico sofisticado, luces intermitentes y el sonido constante de los monitores que mostraban los signos vitales críticos de Emma, creando una atmósfera de extrema tensión que hacía que cada segundo se sintiera eterno. Jordan miró a Tommy, quien estaba claramente en estado de shock y trauma, y decidió intentar distraerlo de la terrible situación contándole sobre su propia infancia difícil en la zona sur de Chicago, con la esperanza de crear una conexión emocional que pudiera brindarle algo de consuelo al desesperado niño. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas para ser reconfortantes, pero honestas, tratando de hacerle entender a Tommy que no estaba solo en su lucha contra la pobreza y el abandono. Tommy, cuando tenía exactamente tu edad, también pasé por momentos terribles que me hicieron pensar que no había esperanza en el mundo. Mi padre murió cuando yo era muy pequeño, y mi madre, Dolores, tuvo que trabajar en 3 empleos diferentes para intentar mantenernos vivos y alimentados. En la zona sur, Jordan continuó su historia personal mientras los paramédicos trabajaban intensamente en Emma, usando un respirador manual para insuflar aire a sus pequeños pulmones y realizando compresiones torácicas rítmicas en su diminuto pecho. Tommy escuchaba cada palabra con desesperada atención, aferrándose a la voz de Jordan como un ancla de esperanza en medio del caos médico que lo rodeaba. Jordan habló de las noches en que él y sus hermanos se acostaban con hambre porque no había suficiente comida. De cómo su madre, Dolores, lloraba en silencio, pensando que los niños no lo veían, y de cómo aprendió desde muy joven que la única manera de escapar de la pobreza era con determinación absoluta y sin renunciar a los sueños, incluso cuando todo parecía imposible.
Las lágrimas corrían por el rostro de Tommy mientras escuchaba la historia, reconociendo su propio dolor reflejado en las palabras de Jordan. Y por primera vez desde la muerte de su madre, se sintió comprendido por alguien que realmente sabía lo que significaba ser abandonado por el mundo. Mi madre siempre me decía que Dios nunca nos da cargas más grandes de las que podemos soportar, Tommy. Solía decir que los niños como nosotros, que crecen enfrentando dificultades, desarrollan una fuerza interior que otros jamás podrán comprender. Cuando llegaron al Hospital Northwestern Memorial, un equipo completo de médicos y enfermeras especializados en urgencias pediátricas ya los esperaba en la entrada. Alertados con antelación por la llamada de Jordan y preparados para recibir a Emma en estado crítico, el hospital privado era un mundo completamente diferente a la sala de urgencias pública donde Tommy había sido rechazado horas antes. Aquí nadie preguntó por documentos, seguro médico ni tutores adultos, ya que la influencia y la palabra de Michael Jordan fueron suficientes para garantizar el mejor tratamiento médico disponible en la ciudad. Emma fue trasladada de inmediato a un quirófano de urgencias equipado con los equipos más avanzados de la medicina moderna, mientras que Tommy y Jordan fueron conducidos a una sala de espera privada y cómoda donde pudieron esperar noticias sin ser molestados. Jordan permaneció junto a Tommy durante la angustiosa espera, ofreciéndole palabras de aliento y contándole más anécdotas de su infancia para mantener la mente del niño ocupada y lejos de los aterradores pensamientos sobre lo que podría estar sucediendo con Emma en el quirófano. Tommy, quiero que sepas que pase lo que pase esta noche, nunca volverás a estar solo en este mundo. Has demostrado una valentía y un amor fraternal que me recordaron todo lo bueno que hay en la humanidad. Después de unas 3 horas de cirugía de emergencia que parecieron durar una eternidad, el Dr. Stevens, un reconocido cirujano pediátrico con más de 20 años de experiencia en casos críticos, salió del quirófano aún con su uniforme verde de cirujano y quitándose los guantes ensangrentados. Su rostro mostraba signos de fatiga extrema, pero un brillo de alivio en sus ojos hizo que el corazón de Tommy se llenara de esperanza incluso antes de pronunciar palabra. Jordan se levantó de inmediato del cómodo sillón donde había pasado las últimas horas consolando a Tommy, y ambos se acercaron al médico con gran expectación y ansiedad, preparados para escuchar el veredicto que determinaría si Emma había sobrevivido a la noche más terrible de sus jóvenes vidas. El Dr. Stevens respiró hondo antes de hablar, consciente de que sus siguientes palabras cambiarían por completo el destino de 2 niños que habían enfrentado más adversidades en sus cortas vidas que las que muchos adultos enfrentan en décadas enteras. Señores, les tengo buenas noticias, pero también debo ser completamente honesto sobre la gravedad de lo sucedido esta noche. Emma se salvó literalmente por segundos. Si alguien hubiera tardado 2 minutos más en llegar, habría sufrido daño cerebral irreversible o la muerte definitiva. Durante los 3 días que Emma permaneció hospitalizada para observación y recuperación completa, Jordan pasó la mayor parte del tiempo visitando a los niños y conversando extensamente con Tommy sobre sus planes de futuro, sus sueños y sus habilidades naturales. Fue durante estas conversaciones íntimas que Jordan descubrió que Tommy tenía un talento natural impresionante para el baloncesto, demostrado al improvisar una canasta con un cubo de basura y una pelota de papel arrugada que encontró en la habitación del hospital. El niño había aprendido los fundamentos del juego viendo viejos partidos de Jordan en el televisor de una tienda de electrónica, y su técnica natural, su excepcional coordinación y su instinto competitivo le recordaron a Jordan de niño, soñando con escapar de las calles a través del deporte. Más importante aún, Jordan quedó profundamente impresionado por la lealtad absoluta y el amor incondicional que Tommy demostró por Emma, negándose a separarse de su cama, ni siquiera por unos minutos, e insistiendo en dormir en el suelo de la habitación del hospital para estar cerca de ella durante su recuperación. Tommy, en todos mis años jugando baloncesto profesional, nunca he visto a alguien de tu edad demostrar tanta dedicación y amor por otra persona. Me has enseñado más sobre coraje y lealtad en 3 días que en décadas de competición. Tu talento natural para el baloncesto es impresionante, pero tu carácter y tu capacidad de amar son aún más extraordinarios. Al tercer día de hospitalización de Emma, cuando por fin pudo incorporarse en la cama y volver a sonreír, Jordan tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de los 2 niños, sino también su propia perspectiva sobre la responsabilidad social y el verdadero significado del éxito. Había pasado las últimas 72 horas reflexionando profundamente sobre el encuentro casual que salvó la vida de Emma y comenzó a comprender que el destino había puesto a estos niños en su camino por una razón más grande de la que había imaginado inicialmente. Jordan sabía que su fama, fortuna e influencia le brindaban una oportunidad única para marcar la diferencia en la vida de los niños abandonados.
Y la valentía demostrada por Tommy despertó en él una pasión por la justicia social que había permanecido latente durante años, centrada exclusivamente en su carrera y sus asuntos personales. Sin embargo, cuando Jordan comenzó a investigar más a fondo la situación de los niños de la calle en Chicago, hizo un descubrimiento impactante que lo dejó horrorizado y, a la vez, decidido a actuar a una escala mucho mayor de la que había imaginado inicialmente. Tommy, he tomado una decisión que cambiará sus vidas para siempre. Pero durante mi investigación, descubrí algo que me dejó completamente impactado. Hay literalmente docenas de niños en las calles de Chicago pasando por la misma terrible situación que tú, y muchos de ellos no tendrán la suerte de encontrar a alguien que los ayude. Jordan le reveló a Tommy que había descubierto, a través de organizaciones de asistencia social e informes policiales, que había al menos 43 niños menores de 12 años viviendo en las calles de Chicago durante ese crudo invierno, muchos de ellos huérfanos o abandonados por familias que ya no podían mantenerlos durante la crisis económica que azotaba la ciudad. Algunos de estos niños se encontraban en condiciones aún peores que las de Tommy y Emma. Vivían en edificios abandonados sin calefacción, sobrevivían con la comida que encontraban en la basura y se enfrentaban a peligros diarios que incluían violencia, explotación y enfermedades que podían ser mortales sin el tratamiento médico adecuado. El descubrimiento impactó tan profundamente a Jordan que ya no podía dormir bien, pues su mente estaba constantemente ocupada con todos esos niños que enfrentaban la misma desesperación que Tommy sintió la noche en que casi perdió a Emma. Jordan se dio cuenta de que salvar a tan solo 2 niños, aunque significativo, sería solo una gota en el océano de sufrimiento que existía justo delante de sus narices en su propio pueblo. Y esta comprensión lo obligó a afrontar profundas preguntas sobre la responsabilidad moral y el verdadero propósito de su riqueza e influencia. Tommy, mi valiente muchacho. No puedo simplemente salvarlos a ustedes dos e ignorar a todos los demás niños que están pasando por el mismo infierno que ustedes. Eso no sería justo ni para ustedes ni para ellos. Y no sería digno del hombre que mi madre, Dolores, me enseñó a ser. A la mañana siguiente, cuando Emma se recuperó por completo y los médicos le dieron el alta con instrucciones para su cuidado posthospitalario, Michael Jordan llegó al Hospital Northwestern Memorial en su lujoso auto. Una decisión que sorprendió incluso a sus guardias de seguridad más experimentados. Durante toda la noche anterior, Jordan había permanecido despierto en su mansión de Highland Park, paseando inquieto por los silenciosos pasillos y mirando por la ventana las lejanas luces de Chicago, sin poder quitarse de la cabeza las terribles imágenes de los 43 niños que enfrentaban el mismo infierno que Tommy y Emma. Cada vez que cerraba los ojos, veía rostros imaginarios de niños hambrientos, asustados y abandonados durmiendo en coches oxidados, edificios derrumbados y callejones helados, sin nadie que los protegiera ni cuidara cuando enfermaban. Descubrir la magnitud del problema transformó por completo su perspectiva de responsabilidad social, y supo que ya no podía vivir en paz consigo mismo, sabiendo que contaba con los recursos necesarios para marcar la diferencia, pero optó por ignorar el sufrimiento que sufría ante sus narices. Cuando entró en la habitación del hospital y vio a Tommy ayudando cuidadosamente a Emma a vestirse con la ropa nueva que Jordan había comprado durante la noche, sintió una oleada de emoción que lo invadió. Tommy, Emma, ¿están listos para ver su nuevo hogar temporal? Tengo cosas muy importantes que hablar con ustedes dos y creo que les va a gustar lo que he planeado para su futuro. El viaje de 40 minutos a Highland Park fue una experiencia completamente nueva para Tommy y Emma, quienes nunca habían salido del sur de Chicago y, desde luego, nunca habían estado en un auto tan lujoso y cómodo como el de Jordan. Emma, todavía un poco débil pero visiblemente emocionada, pegó su carita a la ventanilla del auto para observar las enormes casas, los jardines bien cuidados y las calles limpias que contrastaban marcadamente con el deteriorado entorno urbano donde habían crecido. Tommy se mantuvo más reservado y observador, absorbiendo con su mirada inteligente cada detalle de la nueva realidad que se le presentaba, pero también demostrando la cautela natural de quien aprendió demasiado pronto que la vida puede cambiar drásticamente de un momento a otro. Jordan observaba las reacciones de los niños por el retrovisor, recordando vívidamente su primera visita a barrios ricos de niño, cuando su madre, Dolores, lo llevaba a trabajar como ama de llaves en casas de familias adineradas, y cómo esas experiencias habían sembrado en su joven mente la semilla de la ambición de algún día tener una vida mejor. Durante el viaje, comenzó a compartir con los niños sus planes preliminares para algo mucho más grande que simplemente ayudarlos individualmente, algo que podría impactar a cientos de otros niños en situaciones similares. Niños, esa noche tuve una revelación que cambió por completo mi perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida.
Ustedes dos me mostraron que hay un problema mucho mayor en nuestra ciudad. Y creo que Dios los puso en mi camino para mostrarme cuál es mi verdadero propósito. Al llegar a la imponente mansión de Jordan en Highland Park, una propiedad espectacular con amplios jardines, una casa principal de 3 plantas y varios edificios auxiliares, Tommy y Emma quedaron completamente atónitos ante la majestuosidad del lugar, que parecía sacado de una película de Hollywood. Jordan los condujo a través de las puertas electrónicas y la entrada principal, observando las expresiones de admiración e incredulidad en los rostros de los niños, quienes jamás imaginaron que lugares como ese existieran en el mundo real. La casa estaba decorada con trofeos, medallas y fotografías de toda la legendaria carrera de Jordan. Pero lo que más impresionó a Tommy fueron las numerosas fotos de Jordan de niño, especialmente aquellas donde aparecía jugando al baloncesto en canchas improvisadas en la zona sur. Imágenes que demostraban claramente que incluso una leyenda mundial había comenzado en el mismo lugar humilde donde crecieron Tommy y Emma. Jordan los llevó a una cómoda sala de estar con chimeneas encendidas y muebles lujosos, donde preparó chocolate caliente para Emma y café para Tommy, tratándolos con la misma consideración y respeto que le brindaría a cualquier invitado importante en su casa. Durante esta primera conversación íntima en su residencia, Jordan reveló detalles más específicos sobre su ambicioso plan de crear un instituto dedicado exclusivamente a niños sin hogar, explicando cómo sus experiencias personales en el encuentro con ellos habían cristalizado una visión que había albergado en su subconsciente durante años. Tommy, Emma, quiero que sepan que esta casa ahora es su hogar mientras la necesiten. Pero lo más importante es que quiero que formen parte de algo revolucionario que cambiará la vida de cientos de niños. Me inspiraste a crear el Instituto Jordan de Segunda Oportunidad, un lugar donde niños como tú no solo tendrán techo y comida, sino también educación, formación profesional y la oportunidad de descubrir sus talentos únicos. Jordan continuó explicando en detalle su visión para el instituto, describiendo cómo se construiría en el mismísimo South Side de Chicago, en el corazón de la comunidad donde creció y donde la necesidad era más urgente y evidente. Habló de dormitorios cálidos y cómodos, una cocina industrial que serviría comidas nutritivas 3 veces al día, aulas equipadas con tecnología moderna, talleres de formación profesional para adolescentes, una biblioteca completa, una enfermería con médicos y enfermeras a tiempo completo, y varias canchas de baloncesto donde los niños podrían desarrollar habilidades deportivas que podrían conducir a becas universitarias. Tommy escuchaba cada palabra con creciente admiración y asombro, dándose cuenta de que Jordan no se refería solo a una caridad temporal, sino a una transformación sistemática y permanente de las oportunidades disponibles para niños abandonados como ellos. Emma, aún en recuperación, pero visiblemente encantada con el ambiente seguro y acogedor, se durmió en el mullido sofá mientras ambos conversaban y Jordan la arropó con cuidado con una manta de cachemira, demostrando la misma ternura que un padre devoto ofrecería a su propia hija. La conversación se prolongó durante varias horas, durante las cuales Jordan descubrió aún más detalles sobre la excepcional inteligencia de Tommy, su capacidad natural de liderazgo y su inquebrantable determinación de proteger y cuidar a Emma sin importar las circunstancias. Tommy, quiero que seas más que un simple beneficiario de este instituto. Quiero que seas mi compañero más joven, alguien que me ayude a comprender las verdaderas necesidades de los niños de la calle. Porque vives esa realidad. Tu experiencia y sabiduría son tan valiosas como todos mis recursos financieros. Al caer la tarde, Jordan le reveló a Tommy que había organizado una cena especial para presentarles a una familia muy especial que había mostrado un interés genuino en conocerlos después de que Jordan compartiera discretamente su historia con algunos amigos cercanos y de confianza. La familia Williams, compuesta por Robert y Sarah Williams, era una pareja próspera de mediana edad que había intentado tener hijos durante muchos años sin éxito y que desde hacía tiempo consideraba la adopción como una forma de completar su familia y ofrecer amor incondicional a niños que necesitaban un hogar permanente. Robert Williams era un ingeniero exitoso que había fundado una próspera empresa tecnológica, mientras que Sarah, una exmaestra de primaria que había dejado su carrera para dedicarse al voluntariado con organizaciones que ayudaban a niños desfavorecidos, había sido una de las pocas personas que conocía a la pareja desde hacía varios años a través de eventos benéficos. Jordan conocía a la pareja desde hacía varios años a través de eventos benéficos y sabía que no solo contaban con los recursos económicos necesarios para brindarles una excelente educación y un futuro a Tommy y Emma, sino que, aún más importante, tenían un corazón generoso y la capacidad emocional para ofrecer el amor genuino e incondicional que los dos niños necesitaban y merecían con tanta urgencia. Cuando Jordan le explicó la situación a Tommy,
vio de inmediato una mezcla de esperanza y terror en los ojos del niño, quien, tras dolorosas experiencias, había aprendido a ser cauteloso con cualquier promesa de estabilidad o felicidad duradera. Tommy, sé que te da miedo confiar en los adultos después de todo lo que has pasado, pero los Williams son personas especiales que los amarán a ti y a Emma incondicionalmente. No son desconocidos que intentan impresionar a nadie. Son una familia genuina que busca niños a quienes amar. Y ustedes son niños que buscan padres en quienes confiar. A pesar del ambiente positivo y de las evidentes conexiones que se forjaban durante la cena, Tommy aún mostraba una visible resistencia emocional a la idea de aceptar una nueva familia. Sus mecanismos de defensa psicológicos actuaban para protegerlo de la posibilidad de otra pérdida devastadora si las cosas no salían como prometían. Jordan observó atentamente las expresiones faciales de Tommy y reconoció las señales de conflicto interno que él mismo había experimentado de niño cuando se presentaban oportunidades importantes, pero que iban acompañadas del miedo a la decepción o al abandono futuro. Durante una pausa en la conversación, cuando Sarah llevó a Emma a ver algunos libros infantiles en la biblioteca de Jordan y Robert fue al baño, Jordan aprovechó la oportunidad para tener una conversación franca y directa con Tommy sobre sus miedos y dudas. Utilizó analogías de baloncesto que sabía que el niño comprendería y apreciaría. Habló sobre cómo los grandes jugadores de baloncesto deben estar dispuestos a recibir pases de sus compañeros incluso cuando no están completamente seguros de que el pase sea perfecto, porque rechazar buenas oportunidades por miedo al fracaso garantiza no alcanzar el éxito. Jordan explicó que la vida a menudo ofrece pases en forma de buenas personas dispuestas a ayudar, y que parte de la sabiduría de vivir reside en aprender a distinguir entre las oportunidades genuinas y las falsas promesas, y luego tener la valentía de aceptar las oportunidades reales cuando aparecen. Tommy, mi valiente joven amigo, yo entiendo perfectamente tu miedo, porque pasé por la misma duda de niño y aparecieron personas importantes ofreciéndose a ayudar. Pero he aprendido algo durante mi carrera. Los grandes jugadores siempre aceptan las buenas jugadas cuando aparecen, incluso cuando no tienen la certeza absoluta del resultado, porque saben que rechazar excelentes oportunidades por miedo es la única garantía de no ganar. La analogía del baloncesto resonó profundamente en Tommy, quien había visto jugar a Jordan en videos antiguos y comprendió intuitivamente la sabiduría de la metáfora sobre aceptar pases de compañeros confiables. Durante los siguientes 20 minutos, Jordan continuó hablando con Tommy sobre la confianza, la familia y la diferencia entre la sana prudencia y el miedo paralizante, ayudando al niño a procesar sus emociones conflictivas y a tomar una decisión informada sobre su futuro y el de Emma. Tommy habló abiertamente sobre sus temores de que algo terrible volviera a suceder, sobre cómo le había prometido a su madre que siempre cuidaría de Emma y sobre su preocupación de que aceptar una nueva familia pudiera representar, de alguna manera, una traición a la memoria de su madre biológica. Jordan escuchó pacientemente cada inquietud y respondió con la sabiduría de quien había enfrentado decisiones difíciles y dilemas emocionales similares durante su propia travesía. De la pobreza al éxito, le aseguró a Tommy que aceptar el amor y el cuidado de los Williams no disminuiría en absoluto el amor que sentía por su madre, sino que honraría su memoria al permitirles a él y a Emma tener la vida feliz y próspera que ella siempre había deseado para ellos. Cuando Sarah y Emma regresaron de la biblioteca, seguidas de Robert, Tommy tomó una valiente decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre, mirando directamente a los amables ojos de los Williams y pronunciando las palabras que sellaron el destino de su familia. Señor Robert, señora Sarah, acepto ser adoptado por ustedes y acepto que Emma sea adoptada también, porque el señor Jordan me enseñó que los grandes jugadores aceptan las buenas jugadas cuando aparecen. Prometo que seré el mejor hijo que puedas imaginar y cuidaré de Emma para siempre. El momento en que Tommy pronunció esas palabras fue electrizante y emotivo, con lágrimas de alegría corriendo por los rostros de todos los adultos presentes mientras Emma corría a abrazar a Tommy y a sus nuevos padres adoptivos. Con la inocente espontaneidad de una niña que reconoce instintivamente el amor genuino cuando lo encuentra, Sarah y Robert Williams estaban visiblemente conmovidos y agradecidos, expresando su determinación de brindarles a Tommy y Emma no solo estabilidad material y educativa, sino también el amor incondicional, el apoyo emocional y el sentido de pertenencia familiar que todo niño merece durante sus años de formación. Jordan observó la escena con una profunda satisfacción y plenitud, consciente de haber desempeñado un papel crucial en la formación de una familia que sería mutuamente beneficiosa y amorosa, pero también consciente de que este era solo el primer paso de un plan mucho mayor que se estaba gestando en su mente visionaria. Tras calmarse las emociones iniciales y que todos se tranquilizaran,
Jordan pidió la atención del grupo y reveló que tenía una sorpresa especial planeada para el día oficial de la adopción. Esta sorpresa no solo celebraría a la nueva familia Williams, Tom y Emma, sino que también marcaría el lanzamiento oficial de su instituto para niños de la calle y representaría el inicio de una transformación sistemática en la atención que Chicago brindaba a sus niños más vulnerables. Sus ojos brillaban de emoción y determinación al comenzar a describir la magnitud del evento que estaba planeando. Un evento que colocaría a Tommy y Emma en el centro de una ceremonia que cambiaría no solo sus vidas, sino potencialmente las de cientos de otros niños en situaciones similares. Familia Williams. Queridos Tommy y Emma, tengo una sorpresa especial preparada para el día de su adopción oficial. Algo que transformará este momento tan especial en un hito histórico para nuestra ciudad. El mismo día en que se conviertan oficialmente en una familia, inauguraremos el Jordan Second Chance Institute, y Tommy será mi joven embajador oficial, ayudando a cortar la cinta inaugural junto a Emma. 3 semanas después de la decisión de Tommy de aceptar la adopción, la mañana del día más importante de sus jóvenes vidas amaneció despejada y soleada, con un cielo azul brillante que contrastaba magníficamente con la nieve blanca que aún cubría las calles de Chicago, creando un escenario perfecto para las monumentales celebraciones que estaban a punto de suceder en el Tribunal de Familia del Condado de Cook, una sala de audiencias elegante e imponente con paneles de madera oscura y grandes ventanales que dejaban entrar generosamente la luz natural. Tommy y Emma se sentaron nerviosos pero esperanzados junto a Robert y Sarah Williams, todos vestidos con sus mejores galas para la ceremonia oficial de adopción que finalmente los convertiría en una familia legal y permanente. Tommy llevaba un nuevo traje azul marino que Sarah había elegido cuidadosamente para él, y Emma lucía hermosa con un vestido rosa con zapatos blancos brillantes, ambos luciendo completamente transformados de los niños sucios y desesperados que habían sido encontrados en las calles heladas solo unas semanas antes. Michael Jordan estuvo presente como testigo especial e invitado de honor, luciendo un elegante traje gris y observando con orgullo a los niños que habían cambiado su perspectiva sobre la responsabilidad social y el verdadero significado del éxito en la vida. Cuando el juez declaró el caso Williams contra el estado de Illinois por la adopción de menores, Tommy sintió una mezcla de emoción, gratitud y una renovada determinación para aprovechar la extraordinaria segunda oportunidad que se le presentaba. Hoy no es solo el día en que Emma y yo formamos una nueva familia. Es el día en que demostramos que niños como nosotros podemos superar cualquier obstáculo cuando alguien cree en nuestro potencial. Mamá, donde quiera que estés, espero que estés orgullosa de las decisiones que hemos tomado. La ceremonia de adopción fue oficiada por la jueza Patricia Henderson, una compasiva y experimentada mujer de 60 años que había presidido miles de adopciones a lo largo de su distinguida carrera, pero que rara vez había presenciado un caso con tantas emociones positivas y genuina esperanza como el que se desarrollaba ante ella esa mañana tan especial. Leyó atentamente todos los documentos legales necesarios, explicó los derechos y responsabilidades de todos los involucrados y formuló las preguntas formales requeridas por la ley para garantizar que tanto los niños como los padres adoptivos tomaran esta decisión de forma completa, voluntaria y bien informada. Tommy respondió a cada pregunta con una claridad y madurez impresionantes para su edad, demostrando que comprendía plenamente la magnitud de la decisión que estaba tomando y que estaba genuinamente entusiasmado con la perspectiva de formar parte de la familia Williams para el resto de su vida. Emma, aunque aún demasiado joven para comprender plenamente los aspectos legales del procedimiento, irradiaba felicidad y confianza al tomar la mano de Sarah, sintiéndose claramente segura y querida de una manera que no había experimentado desde antes del fallecimiento de su madre biológica. Cuando el juez finalmente golpeó el mazo y proclamó oficialmente que Tommy y Emma Williams eran ahora los hijos legales de Robert y Sarah Williams, la sala estalló en emotivos aplausos, lágrimas de alegría y cálidos abrazos que simbolizaron el nacimiento de una nueva familia y el comienzo de un futuro brillante y prometedor. Felicitaciones a la nueva familia Williams. Es un honor y un privilegio presidir una adopción donde puedo sentir tanto amor genuino y dedicación mutua entre todos los involucrados. Tommy y Emma tienen unos padres maravillosos que los amarán incondicionalmente. Y Robert y Sarah han ganado 2 hijos extraordinarios que traerán infinita alegría a sus vidas. Inmediatamente después de la ceremonia legal, mientras todos seguían emocionados y celebrando en los elegantes pasillos del juzgado, Michael Jordan llamó la atención de todos y finalmente reveló la sorpresa especial que había prometido. Un anuncio que transformaría ese día tan especial en un hito histórico para toda la ciudad de Chicago. Con los ojos brillantes de emoción y determinación,
Jordan explicó que había pasado las últimas 3 semanas trabajando sin descanso con arquitectos, constructores, educadores y trabajadores sociales para transformar un antiguo complejo industrial abandonado en la zona sur de Chicago en algo revolucionario y transformador. Había invertido $10 millones de su fortuna personal para crear el Instituto Jordan de Segunda Oportunidad, unas instalaciones completas y modernas que no solo ofrecerían refugio temporal a niños sin hogar, sino también educación de calidad, formación profesional, atención médica, programas deportivos y, lo más importante, un entorno amoroso y estructurado donde cada niño pudiera descubrir y desarrollar sus talentos únicos y extraordinarios. La familia Williams estaba emocionada e impresionada por la magnitud de la visión de Jordan. Y Tommy sintió un gran orgullo y responsabilidad al saber que sería el primer joven embajador oficial del instituto, representando a todos los niños que se beneficiarían del programa y siendo la prueba viviente de que las transformaciones increíbles son posibles cuando alguien ofrece una auténtica familia de segunda oportunidad. Williams. Queridos Tommy y Emma, hoy no solo se convirtieron oficialmente en familia. También es el día en que lanzamos oficialmente el Instituto Jordan de Segunda Oportunidad. Tommy, serás mi primer joven embajador. Y hoy ayudarás a cortar la cinta inaugural e inaugurarás una revolución en la forma en que nuestra ciudad cuida a sus niños más vulnerables. La caravana de autos que se dirigió desde el juzgado hasta la zona sur de Chicago fue impresionante y emocionante. Liderados por el coche de Jordan y seguidos por el Williams con Tommy y Emma, además de varios otros vehículos que transportaban periodistas, fotógrafos, funcionarios municipales y activistas sociales a quienes Jordan había invitado a presenciar y documentar el histórico lanzamiento del instituto. Durante el recorrido de 45 minutos por la ciudad, Tommy miró por la ventana las calles familiares de su infancia, pero ahora lo veía todo con una perspectiva completamente diferente. Ya no era un niño desesperado que luchaba por sobrevivir, sino un joven embajador con la importante misión de inspirar a otros niños a creer que los cambios extraordinarios son posibles incluso en las circunstancias más difíciles. Emma estaba emocionada con toda la atención y la celebración. Sin comprender del todo la magnitud histórica de lo que estaba sucediendo, pero sintiéndose claramente parte de algo especial e importante que la hacía sentir valorada y querida. Sarah y Robert Williams hablaron con emoción sobre cómo sus vidas habían cambiado por completo en tan solo unas semanas, pasando de ser una pareja sin hijos a una familia de 4 personas involucrada en un proyecto social transformador que impactaría a cientos de otras familias. Cuando finalmente llegaron a la dirección en la zona sur donde se había construido el instituto, todos quedaron impresionados por la transformación total que se había llevado a cabo en el antiguo complejo industrial, ahora convertido en un campus moderno y acogedor con jardines paisajísticos, coloridas áreas de juego y una fachada renovada que irradiaba esperanza e infinitas posibilidades. Tommy, ¿puedes creer que hace apenas un mes corrías desesperado por estas mismas calles buscando ayuda para Emma? Ahora regresas como líder e inspiración para cientos de niños que pasan por la misma situación que tú y Emma. Cuando los autos llegaron al Instituto Jordan de Segunda Oportunidad, ya había más de 500 personas reunidas en el estacionamiento y los jardines circundantes, incluyendo familias de la zona sur, niños de diversas edades, trabajadores sociales, políticos locales, periodistas de diversos medios de comunicación y decenas de exjugadores de baloncesto que habían venido a rendir homenaje a Jordan y apoyar su extraordinaria iniciativa humanitaria. El instituto en sí era una impresionante visión de arquitectura moderna y funcional, con un edificio principal de 3 pisos que albergaba dormitorios, aulas y áreas administrativas, un edificio separado con una cocina industrial y un comedor comunitario, una clínica médica completamente equipada, talleres de capacitación profesional para adolescentes, una moderna biblioteca con computadoras e internet, y lo más destacado, 3 canchas de baloncesto cubiertas e iluminadas donde los niños podían practicar deportes sin importar el clima del día siguiente. Tommy se conmovió al ver a tanta gente reunida para celebrar no solo su nueva familia, sino también la creación de un lugar que brindaría esperanza y oportunidades a niños que atravesaban las mismas dificultades que él y Emma. Jordan, rodeado de cámaras y micrófonos, aprovechó la oportunidad para dar un discurso improvisado sobre la responsabilidad social, las segundas oportunidades y el poder transformador del amor incondicional. Pero lo que más conmovió a todos fue cuando llamó a Tommy para que estuviera a su lado durante la conferencia de prensa informal. Este instituto no se limita a ofrecer refugio y alimento a niños necesitados. Se trata de reconocer que cada niño abandonado en la calle tiene un potencial ilimitado por descubrir y desarrollar.
Tommy es la prueba viviente de que cuando ofrecemos amor, estructura y oportunidades genuinas, se pueden lograr milagros extraordinarios. El momento más simbólico y emotivo de la inauguración se produjo cuando Jordan y Tommy, acompañados por Emma y la familia Williams, se pararon ante la gran cinta roja que se extendía a lo largo de la entrada principal del instituto, rodeados de cientos de personas que aplaudían y gritaban palabras de aliento y celebración. Tommy, quien apenas unas semanas antes había sido un niño desesperado y abandonado, ahora vestía con elegancia y se comportaba con una confianza y dignidad impresionantes para su edad, claramente transformado no solo externamente, sino también internamente por la experiencia de ser amado, valorado e invertido por adultos que creían en su extraordinario potencial. Jordan le entregó a Tommy unas grandes tijeras decorativas, simbolizando que el instituto realmente pertenecía a los niños que se beneficiarían de él. Juntos cortaron la cinta mientras Emma aplaudía con entusiasmo y la multitud estalló en una celebración ensordecedora. El corte de cinta no fue una simple ceremonia formal, sino un momento profundamente simbólico que representó la apertura de puertas de oportunidad para cientos de niños que finalmente tendrían acceso a educación, atención médica, nutrición adecuada, formación profesional, lo más importante, un entorno donde serían tratados con dignidad, respeto y amor incondicional. Cuando las puertas del instituto se abrieron oficialmente, los primeros niños comenzaron a entrar para explorar sus nuevas instalaciones. Tommy sintió un orgullo, una gratitud y un propósito indescriptibles, sabiendo que su experiencia personal de sufrimiento se había transformado en una fuente de esperanza e inspiración para otros. Señor Jordan, gracias por enseñarme que nuestro dolor puede convertirse en nuestra fuerza, y que cuando superamos nuestras propias dificultades, adquirimos el poder de ayudar a otros a superar las suyas también. Este instituto salvará cientos de vidas. Y todo empezó porque decidiste detenerte a escuchar el grito de auxilio de dos niños desesperados. Tras la ceremonia oficial de inauguración, Jordan invitó a Tommy a dar un discurso improvisado ante la multitud reunida, una oportunidad que el niño aprovechó con sorprendente madurez y elocuencia, demostrando cómo sus difíciles experiencias habían forjado en él una sabiduría que superaba con creces su edad. Tommy subió a una pequeña plataforma preparada para los discursos, ajustó el micrófono a su altura y contempló el mar de rostros esperanzados que lo observaban con atención y respeto, incluyendo a muchos niños de su edad que vivían en la calle y vieron en él una prueba tangible de que las transformaciones extraordinarias son posibles incluso en las circunstancias más desesperadas. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas para ser inspiradoras pero honestas, reconociendo el verdadero dolor que muchos de esos niños enfrentaban, a la vez que ofrecía una esperanza genuina basada en su propia experiencia de transformación radical. Habló sobre la importancia de nunca renunciar a los sueños, incluso cuando todo parece imposible, sobre el poder de aceptar la ayuda de personas genuinas cuando se ofrece, y sobre la responsabilidad que todos tenemos de ayudar a los demás cuando alcanzamos una posición de estabilidad y éxito. Su voz se intensificó y emocionó al dirigirse directamente a los niños de la calle del público. Muchos de ellos lloraron abiertamente al escuchar sus propias experiencias reflejadas en las valientes palabras de Tommy. Amigos míos que aún viven en las frías calles de Chicago, quiero que sepan que entiendo perfectamente cómo se sienten. Porque hace apenas un mes, yo estaba igual que ustedes, desesperado y abandonado. Pero hoy estoy aquí para decirles que existen verdaderas segundas oportunidades, que existe gente buena y que cada uno de ustedes tiene un potencial extraordinario por descubrir. Este instituto es la prueba de que cuando una persona decide marcar la diferencia, puede cambiar no solo una vida, sino cientos. Y ustedes merecen todas las oportunidades que este lugar les ofrece. Tras el emotivo discurso de Tommy, que recibió una ovación de pie de 5 minutos por parte de la conmovida multitud, Jordan organizó una actividad simbólica especial que sería recordada por todos los presentes como el momento más emotivo y significativo de toda la inauguración. Llevó a Emma, ya totalmente recuperada y radiante de salud y felicidad, a una de las canchas de baloncesto cubiertas donde había preparado un aro ajustado a la altura de un niño de 4 años. Y ante cientos de espectadores emocionados, la invitó a hacer el primer tiro oficial en la cancha del instituto. Emma se vistió con su vestido rosa y zapatos blancos, y sostuvo la pequeña pelota de baloncesto con sus delicadas manitas, concentrada intensamente durante unos segundos con la cómica seriedad de un niño pequeño que intenta hacer algo importante. Luego, lanzó la pelota, que describió un arco perfecto y entró limpiamente en la canasta, provocando una explosión de aplausos, vítores y celebración que resonó por todo el complejo del instituto.
Jordan la alzó en brazos y la hizo girar en el aire mientras ella reía con deleite. Un momento de pura alegría que simbolizó a la perfección la transformación total que había ocurrido en las vidas de los dos niños. Y desde la perspectiva de Jordan sobre su propósito de vida, el tiro de Emma no fue solo un momento tierno para las cámaras, sino un poderoso símbolo de que incluso las personas más pequeñas y aparentemente frágiles pueden lograr cosas extraordinarias cuando se les brinda el apoyo, el ánimo y las oportunidades adecuados. Al ver a Emma celebrar su canasta, Jordan sintió una profunda sensación de logro y propósito que superó cualquier victoria que hubiera logrado durante su legendaria carrera profesional en el baloncesto. Emma, mi valiente princesita. Esa foto simboliza que tú y Tommy han superado todos los obstáculos que la vida les puso. Ahora son la inspiración para cientos de otros niños que cruzarán estas puertas en busca de una segunda oportunidad. En los meses posteriores a la histórica inauguración del Instituto Jordan Second Chance, Tommy se integró plenamente en su singular rol como joven embajador y fuente de inspiración para las docenas de niños que llegaban semanalmente al instituto en busca de refugio, educación y la esperanza de un futuro mejor. Dividía su tiempo entre sus estudios regulares en un excelente colegio privado que los Williams habían elegido cuidadosamente para él, sus responsabilidades como representante oficial del instituto y en eventos públicos y entrevistas con los medios, y lo más importante, su trabajo voluntario directo con los niños recién llegados que necesitaban escuchar de alguien que había vivido sus experiencias que demostraba que las transformaciones reales eran posibles. Todas las tardes después del colegio, Tommy iba al instituto donde impartía sesiones de baloncesto para grupos de niños de diversas edades, enseñando no solo los fundamentos técnicos del deporte, sino también lecciones de vida sobre la perseverancia y el trabajo en equipo, la disciplina y la importancia de fijarse metas ambiciosas pero alcanzables. Emma, ahora una niña sana y feliz de 5 años, acompañaba a menudo a Tommy al instituto, donde se convirtió en una especie de mascota querida y un símbolo viviente de que incluso las situaciones más desesperadas pueden tener un final feliz cuando las personas adecuadas se involucran. Con genuina compasión y recursos adecuados, Jordan observaba regularmente las actividades del instituto y quedó constantemente impresionado por la madurez de Tommy, su liderazgo natural y su capacidad para conectar emocionalmente con niños que atravesaban traumas similares a los que él había enfrentado, demostrando una sabiduría y empatía extraordinarias, claramente forjadas en sus propias experiencias difíciles pero transformadoras. Ver a Tommy enseñar baloncesto a estos niños me hace darme cuenta de que, a veces, cuando salvamos a un niño, este acaba salvando el mundo. Al convertirse en una fuente de esperanza e inspiración para cientos de personas, demostró que cada niño de la calle lleva un Michael Jordan dentro. Solo necesitan una oportunidad genuina para prosperar. En una tarde particularmente especial, exactamente un año después de aquel día, Tommy corrió desesperadamente por las calles heladas de Chicago cargando a Emma, quien se estaba muriendo. Jordan visitó el instituto y lo encontró en el gimnasio principal dirigiendo una sesión de entrenamiento para 15 niños de entre 8 y 12 años, todos recién inscritos en el programa y con la misma mezcla de miedo, esperanza y determinación que él mismo había mostrado en aquella terrible noche que lo cambió todo. Tommy había crecido varios centímetros a lo largo del año, desarrollado músculos definidos gracias al entrenamiento regular de baloncesto y, lo que es más importante, cultivado una confianza natural y un carisma de liderazgo que hacía que los demás niños lo respetaran y confiaran instintivamente como alguien que realmente comprendía sus dificultades y creía en su potencial. Jordan se ubicó discretamente en las gradas del gimnasio y observó en silencio cómo Tommy demostraba técnicas de tiro. Ofrecía ánimo personalizado a cada niño y compartía historias inspiradoras sobre cómo el baloncesto le había ayudado a enfocar su mente y canalizar sus emociones durante los periodos más difíciles de su transición de la vida en la calle a la estabilidad familiar. La escena fue profundamente conmovedora y simbólicamente poderosa, representando el ciclo completo de transformación que había comenzado con un grito desesperado de ayuda a primera hora de la mañana y se había convertido en un programa sistemático de cambio social que ya había impactado positivamente a más de 200 niños en tan solo 12 meses de funcionamiento. Mientras observaba a Tommy trabajar con pasión y genuina dedicación, Jordan susurró para sí mismo las palabras que se habían convertido en el lema no oficial del instituto y la filosofía que guiaba todo el trabajo que allí se realizaba. A veces salvamos a un niño, pero ellos terminan salvando al mundo entero. Con el ejemplo de valentía, determinación y amor incondicional que ofrecen a todos los que los rodean. Tommy demostró que cada niño abandonado en la calle lleva un Michael Jordan dentro. Solo necesitan una oportunidad genuina para descubrir y desarrollar su extraordinario potencial.
La historia de Tommy y Emma Williams se convirtió en una leyenda inspiradora en Chicago y más allá, simbolizando a la perfección los valores fundamentales de compasión, segundas oportunidades y responsabilidad social que Michael Jordan siempre llevó en su corazón, pero que redescubrió a través del transformador encuentro con dos niños desesperados que cambiaron su perspectiva sobre el verdadero significado del éxito y la realización personal. El Instituto Jordan de Segunda Oportunidad creció y prosperó en los años siguientes, ampliando sus instalaciones y programas para acoger a cientos de niños anualmente, ofreciendo no solo albergue temporal y cuidados básicos, sino también educación universitaria de calidad, formación profesional en diversas áreas, programas de mentoría con profesionales de éxito y, lo más importante, un entorno estructurado donde cada niño recibía un trato digno, respetuoso y amor incondicional, independientemente de sus antecedentes o circunstancias pasadas. Tommy continuó sirviendo como el joven embajador oficial del instituto durante su adolescencia, destacando académicamente en una escuela preparatoria de élite y desarrollando sus habilidades de baloncesto hasta el punto de recibir becas completas de varias universidades prestigiosas, demostrando que los niños abandonados no solo pueden sobrevivir, sino también prosperar extraordinariamente cuando se les brindan las oportunidades y el apoyo adecuados. Emma se convirtió en una joven inteligente, cariñosa y con conciencia social que acompañaba frecuentemente a Tommy en sus actividades en el instituto, recordándole constantemente que incluso las situaciones más desesperadas pueden tener finales increíblemente felices cuando las personas adecuadas se involucran con un corazón generoso y los recursos adecuados. El mensaje central de toda esta trayectoria transformadora resonó mucho más allá de las fronteras de Chicago, inspirando la creación de programas similares en ciudades de todo el país y demostrando definitivamente que cada niño de la calle lleva un Michael Jordan dentro, esperando una oportunidad genuina para ser descubierto, desarrollado y celebrado. Si la trayectoria de Michael Jordan, Tommy y Emma te conmovió, suscríbete al canal, dale me gusta al video y descubre ahora la próxima historia conmovedora que hemos preparado para ti. Nos vemos pronto. Y antes de irte, comenta desde donde lo estás viendo y dinos qué te pareció el final de esta historia.